Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches. Para mí es un gusto estar con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a esta ruta de formación previa a la segunda edición de la Cumbre Climática Juvenil. Para mí es un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes y sobre todo pues ya viernes. Primeramente Dios, 16 de mayo del 2025, estamos a mitad de mes, se nos está yendo horriblemente rapidísimo el mes. Yo ya siento que estoy muerta con tantas cosas y digo, Dios mío, que nos dure más el día. Pero bueno, también estamos súper emocionados y contentos porque aquí en Tlaxcala ya nos está lloviendo, nos están cayendo las primeras lluvias. Ayer fue el día de San Isidro Labrador, pues bueno, nuestras oraciones y peticiones fueron escuchadas. Y pues también estoy súper contenta porque estamos hablando de un tema súper importante, o vamos a hablar de un tema muy importante, que es justicia climática, gobernanza y sobre todo qué capacidades nosotros debemos de tener, ¿no? Y que es la primera vez que vamos a hablar de este tema tan importante en este espacio como es la cumbre, en la primera cumbre climática juvenil. Era un tema que no se había abordado de manera directa y que en esta ocasión sí se va a abordar. Así que bienvenidos también a todas las personas que nos vean de manera, pues no en vivo y en directo, sino de manera sincrónica. Si escuchan, sí, 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 ahí están los rayos, los truenos, la lluvia que está con todo aquí en Tlaxcala. Y pues también agradecemos que estén aquí acompañándonos. Sobre todo también agradezco a Elia Fernández, nuestra presidenta en Educación Ambiental, y por supuesto a nuestro invitado de lujo, que es Oscar Rafael Hernández Meneses, que le agradecemos de todo corazón que se dé el tiempo y el espacio y sobre todo nos comparta con mucho cariño su vocación. Pues ahora sí, Eli, preséntanos o cuéntanos quién es nuestro invitado de lujo de esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues como siempre en Totli tenemos celebridades, especialistas, gente de la cual podemos aprender muchísimo y hoy estamos con Oscar Rafael Hernández Meneses. Él está doctorando en Derecho con orientación ambiental en la UNAM, es maestro en Derecho por la misma institución y licenciado por la UJAT. Su tesis aborda la justicia climática y la responsabilidad municipal en México, con énfasis en la gestión de residuos. Coordina en el Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible y en la revista Ciencia Jurídica y Sostenibilidad. Ha presentado investigaciones en universidades de América, Europa y Asia y en foros como en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es tutor en el posgrado en Derecho de la UNAM y profesor en la UJAT, donde imparte clases en la licenciatura en Derecho y el seminario de bioética en la maestría en filosofía aplicada. Sus áreas de interés incluyen justicia climática, política ambiental y el uso de inteligencia artificial en decisiones públicas. Ha asesorado a gobiernos municipales en el diseño de políticas públicas sostenibles. Como verán, pues tenemos aquí muchísimo de dónde aprender. Bienvenido. Pues muchísimas gracias Eli, Hilda, pues les tengan mi agradecimiento. La verdad que me siento ahora sí que virtualmente en casa, en familia climática, en familia de activismo, por este recibimiento tan bonito que ustedes me hacen. Créanme que les doy un agradecimiento a ustedes, Hilda, Eli, y también a Alondra, así como a las organizaciones. Pues ustedes mencionaban que hace un momento en Tlaxcala, bueno, en este momento está lloviendo, ¿no? Y bueno, yo en este momento estoy en Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma, y bueno, aquí estamos a unos 45 grados, ya es de noche, el horario del centro de la República, pero hay un calor tremendo afuera, un calor que insoportable, pero bueno, también vamos a agradecer también por esos calores, porque cuando hay lluvia extrañamos el calor y viceversa. Entonces, bueno, aquí quiero reconocer a este evento, a la Cumbre Climática Juvenil de Tlaxcala. Créanme que estuve cuando recibí la invitación, incluso antes, ya había escuchado hablar desde luego de ustedes como red de activismo, de investigación, de educación, y vi el programa para esta cumbre y me parece un programa muy interesante, muy interdisciplinario, muy práctico, muy jugoso en todos los sentidos. También quisiera también felicitarlos pues, prácticamente por el Día del Maestro, pues porque a final de cuentas la labor que están haciendo ustedes, incluso desde Talk Education, desde World Day Mex, pues es educar.
en el tema ambiental, educar en el tema del cambio climático. Entonces, pues una gran felicitación a ustedes que son pues docentes en ese tipo de temáticas. Bueno, yo quisiera ahorita empezar compartiendo pantalla y presentar ahora sí que un primer dato, nada más para que lo tengamos sobre la mesa. Es un dato, como por así decirlo, son de esos datos que son del principio. Miren, no sé si ya se puede ver la pantalla, igual aquí me indica nada más si se ve o no se ve o cuando me corte, ¿no? Listo. Hace unos días, el 6 de mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó su nuevo informe sobre desarrollo humano, en el cual una de las temáticas más importantes fue el tema de la inteligencia artificial como una manera de potenciar el aprendizaje en muchos sentidos. Desde luego yo esto lo correlaciono con el aprendizaje en temas ambientales y temas climáticos. Y así como también, desde luego, también es importante tener el radar que todo tema, ya sea inteligencia artificial, puede tener su parte buena, pero también su parte negativa, pero para eso está la educación. Finalmente, la educación es para poder sobresalir. Por ejemplo, les doy un dato de un seminario que hicimos hace varios días ahí en la organización a la que yo pertenezco, que se lo voy a presentar en un momento, que está ahora sí que en una colaboración en este momento con ustedes, es el tema de los data centers y el tema del cambio climático, nada más para que lo tengan ahora sí que en el radar de cómo el uso excesivo de los data centers en algunos temas pueden generar impactos climáticos. Y yo les pongo nada más el ejemplo de el efecto Gilby de hace varias semanas, donde todo el mundo estaba haciendo ahora sí que sus caricaturas. Sin embargo, ese tipo de cuestiones de hacer caricaturas, jugar con la inteligencia artificial, pues esos son quizás, podremos decir, los usos negativos que desde luego tienen sus impactos en el cambio climático, en el derecho ambiental y desde luego en el tema que vamos a ver hoy, que es la justicia climática. Entonces, aquí voy a iniciar presentando estas diapositivas. No sé si ya me puedes indicar, Hilda o Eli, si ya se pueden ver las diapositivas del evento de gobernanza. Sí, perfecto. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya puse mi temporizador para autorregularme con independencia de que ustedes me indiquen el tiempo, ¿no? Ok, bueno, miren, el tema es justicia climática, gobernanza y capacidades. Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis de un tema que me pareció muy interesante del evento, que es el tema del maíz. Y esto, desde luego, tiene sus temas que tienen que ver con el derecho ambiental, pero yo quiero insertar un concepto que a lo mejor ya muchos de ustedes ya conocen, que es el del tema del patrimonio biocultural, que no es un concepto novedoso, no es un concepto innovador, es un concepto que ya viene de muchos años para atrás, pero la novedad que tenemos es que este concepto desde hace algunos años, bueno, desde hace algunas semanas, no me equivoco, perdón, se elevó a rango constitucional. Concretamente, el 17 de marzo pasado se elevó a nivel de la Constitución, que es nuestra norma jurídica más importante que todos debemos de tener en el radar, si no bien saberla derecho y al revés, pero por lo menos tenerlas en el radar. Se insertó el tema del patrimonio biocultural y también el caso de la protección del maíz. Podrá tener un comentario susceptible de análisis negativo, positivo, pero bueno, son temas que ya se encuentran desde luego normados de una u otra forma, y enhorabuena porque eligieron un buen logo, eligieron un buen tema para insertar en esta cumbre climática. Y bueno, aquí tenemos una hoja de ruta para no extraviarnos. Estos son los temas de los cuales yo les voy a hablar en esta intervención. Pues relativamente se nos va a ir el tiempo muy corto, pero vamos a empezar con una introducción metodológica, vamos a entrarle al tema de la justicia climática, la gobernanza, las capacidades y estudios de casos, para terminar con algo que desde el seminario constructivista y la Red Alliance for Daily Justice le venimos llamando enfocarte, para ir cerrando. Y bueno, aquí tenemos nuestras preguntas integradoras, estratégicas y claves. Bueno, como ustedes saben, desde hace miles de años, la mayéutica ha hecho de las suyas al generar en nosotros un aprendizaje mediado por preguntas.
ese aprendizaje de la mayéutica de la época de Sócrates, Aristóteles, etcétera, pues es importante que cada vez que toquemos algún tema empecemos con alguna pregunta. Generalmente las investigaciones parten de una pregunta, las tesis parten de una pregunta, las curiosidades parten de alguna pregunta, las ideas parten de una pregunta. Y aquí tenemos una lista muy breve de algunas preguntas que yo les quiero proponer a ustedes, ¿no? De manera, como me han pedido, llevar el tema de manera muy general, y es qué es la justicia climática, qué es la gobernanza, cómo se relaciona la gobernanza en contextos de cambio climático, qué son las capacidades, que es algo que inserté para esta conferencia, cómo se correlacionan las capacidades y cuál es la correlación entre justicia climática, gobernanza y capacidades. Y así como también existen las preguntas estratégicas, también existen las palabras clave, las keywords. Aquí tenemos a la izquierda una lista de algunas palabras claves que tenemos que tener en el radar como mínimo para comprender este tema tan amplio, tan abstracto, tan medianamente complicado como es la justicia climática. Tenemos que tener en cuenta qué es el cambio climático, qué es la justicia climática, la desigualdad, vulnerabilidad, litigio climático, capacidad de gobernanza y gobernanza climática. Son nuestras palabras clave que, si bien tal vez no tengamos que saber al derecho y al revés, por lo menos tenemos que tenerlas en el radar. Y bueno, aquí tenemos de manera muy básica, y como ya yo lo pude observar en el temario, en el programa de esta cumbre, que es pues básicamente las definiciones de cambio climático. Pero bueno, yo aquí el aporte que yo les quisiera dar es presentar dos definiciones sobre lo que se entiende por cambio climático. Tenemos del lado izquierdo lo que podríamos llamar la definición jurídica del cambio climático, y del lado derecho tenemos, por así decirlo, la definición científico-técnica de lo que es el cambio climático. Del lado izquierdo es producto de uno de los tratados internacionales más importantes de la materia, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que desde el 92 pues empezó de una manera ya muy intensa en lo que es a nivel normativo e institucional el tema del cambio climático, con independencia de que previo existían otros convenios internacionales y pactos en relativos a la atmósfera, aerosoles, etcétera. Y bueno, aquí tenemos la definición que se da. Ahí dice: por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante un periodo de tiempo comparable. Es una definición básica, pero para fines jurídicos, ¿no? Y del lado derecho tenemos la definición de los grupos de trabajo del panel intergubernamental de expertos independientes en materia de cambio climático. Esa es una definición del 2013 del informe de evaluación número 5, que define el cambio climático como una variación de estado, clima identificable. Ahí inserta el tema de las estadísticas, en las variaciones de valor medio, habla de propiedades persistentes en el tiempo. Aquí incluso lo importante es que dice que puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos. Y el cambio, la definición jurídica, todo se lo atribuye a la actividad humana. En cambio, la definición técnica habla de que efectivamente el cambio climático pues es un proceso interno natural de la Tierra, ¿no? Entonces aquí abajo tienen algunas imágenes alusivas a algunas cumbres jurídicas, políticas ahí, y del otro lado derecho tienen aquí las imágenes del informe de evaluación del año 2013. Ya ahorita vamos en el sexto informe y parece que viene ya otro informe, el séptimo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos igual otros conceptos elementales que seguramente ya los habrán profundizado, que son las emisiones de efecto invernadero, y bueno, ¿y cómo se logran estas emisiones? Bueno, algo tan cotidiano como el uso del automóvil, los aviones, las fábricas, así como también temas muy concretos, por ejemplo, los residuos, la ganadería, etcétera, ¿no? Influyen en lo que es el efecto invernadero que acelera el tema del cambio climático. Y bueno, vamos ahora sí que al cambio climático visto desde la perspectiva humana. Es decir,
en lo que vienen llamando el antropoceno. El antropoceno es un concepto que se introdujo hace varios años, y bueno, ha cobrado gran relevancia, e incluso en el informe sobre desarrollo humano del PNUD del año 2020, en el subtítulo se manejó el desarrollo humano y el antropoceno, y se puso el tema del cambio climático de manera muy enfática en ese informe. Y bueno, más que nada en términos muy generales, es una época geológica actual marcada por el impacto humano, en el cual el planeta Tierra pues ya cambia debido a la actividad humana, y todo esto desde la revolución industrial. Hay personas que han criticado desde luego el concepto de antropoceno, que dice que, bueno, las edades, las épocas geológicas de la Tierra se deben a estudios científicos, no a temas netamente sociales como es la actividad humana, e incluso critican el concepto de antropoceno diciendo que ese es un concepto más que nada político, que no tiene nada que ver con lo que es las ciencias de la Tierra. Desde luego hay muchos personas que están en contra, a favor, pero bueno, ahí tenemos el concepto en el ojo del debate, y es un concepto legítimo que puede ser discutible de una u otra forma, ¿no? Aquí tenemos también un libro que se llama El cambio climático de la historia de la humanidad. Yo se lo recomiendo mucho. Es un libro muy interesante que te habla de cómo el cambio climático, mucho antes de la revolución industrial, aquí hicieron estudios paleoclimatológicos, pues dice que ha estado presente, ¿no? Y que ha sido incluso factor del declive o el auge de muchas civilizaciones, e incluso, por ejemplo, el hecho de que el hombre, el ser humano, transitara de ser nómada a ser sedentario, pues es un tema que incluso tuvo que ver con el tema del cambio climático, ¿no? Por así decirlo, según algunas hipótesis de algunas personas, ¿no? Aquí tienen uno de los muchos textos que hay de la revolución industrial. Aquí se habla desde el punto de vista sociológico y político, económico, pero bueno, la revolución industrial como objeto de estudio también puede ser investigados desde el tema del cambio climático, ¿no? Ahí tenemos 2 libros arriba, también ya para públicos más en general, por ejemplo, de Al Gore, expresidente de los Estados Unidos, que tenía la agenda climática política muy marcada él, desde el punto de vista político, ¿no? Y bueno, aquí vamos a otro concepto que podría decir que es no una antítesis, pero una manera un poco más crítica de verlo al tema del antropoceno en el cambio climático. Todo esto es muy importante tenerlo en el radar para antes de hablar de justicia climática, ¿no? Y es el capitaloceno. El capitaloceno, a diferencia del antropoceno, dice que si bien en lugar de atribuir la responsabilidad del cambio climático a la actividad humana en general, el capitaloceno destaca la centralidad de las relaciones de poder, la acumulación del capital y la explotación de la naturaleza dentro del sistema capitalista como una causa principal de la crisis ambiental. Estos que han ido formulando este tema ya van más al tema, dicen, no es la humanidad en general la que está causando el cambio climático, son determinadas prácticas capitalistas las que determinan mucho de la actividad climática. Y bueno, aquí tienen 3 fuentes de diferente enfoque y región. Aquí tienen un libro reciente, El Capitaloceno, es un tema de una investigación económica, histórica, publicado por la UNAM. Aquí tienen otro libro, ya tendrá algunas décadas, de Anil Agarwal y Sunita Narain, que es un libro que habla acerca de las emisiones de supervivencia y las emisiones de lujo. Ellos, en una investigación, hacen una gran diferencia entre las emisiones de efecto invernadero de lujo, o sea, del capitalismo, de los estilos de vida lujosos, y las emisiones de supervivencia. Ellos están en la India, y bueno, mencionan que mucha gente en la India, ahí en un estudio, pues desde luego emite gases de efecto invernadero, pero lo hacen por una supervivencia, por un modo de vida pues más, por ir tratando de transitar un modo de vida más cómodo, sobre todo las personas que tienen un sector muy pobre, con mucha desigualdad. Y bueno, ellos mapean que hay gente que utiliza las emisiones para yates, para restaurantes lujosos, etcétera, ¿no? Es una investigación interesante. Y aquí a la derecha tiene un estudio de Oxfam que en términos cuantitativos y cualitativos te narra el tema de la desigualdad de las emisiones de carbono y te dice cuánto incluso se produce aquí y allá. Aquí tienen otro informe de las Naciones Unidas, del programa pero para el medio ambiente,
que te narra que, por ejemplo, China es de los países que más emiten gases de efecto invernadero, pero per cápita lo tiene Estados Unidos, entonces dice per cápita es por persona, ¿no? Entonces, un estadounidense emite más gas de efecto invernadero que varias personas en China o que varias personas en muchos lugares. Ahí había un comentario que decía lo que un estadounidense ahora sí que gana por encima del promedio, no los estadounidenses que tengan un grado de desigualdad, porque en Estados Unidos desde luego hay personas que están en estratos de desigualdad, pero una persona en Estados Unidos que tiene un estrato social mediano, pues emite más gases de efecto invernadero, desde luego, que muchas personas en el mundo, ¿no? Y bueno, eso es un tema histórico, de responsabilidades históricas, etcétera. Bueno, ahora vamos con el tema de la justicia climática. Bueno, como ustedes saben, desde luego, nuestra carrera, incluso nuestra vida, siempre hemos hecho apología a un concepto que se llama netamente justicia. Desde que estamos en nuestra casa y tenemos un pleito, por ejemplo, no sé, con algún primo, con algún hermano, y decimos que no es justo que no lo hayan castigado, que no es justo que haya pasado esto, o cuando salimos a las calles a reclamar un tema adjudicando o queriendo una justicia, o bueno, cuando empezamos a balancear qué es lo justo, qué es no, estamos haciendo un juicio de valor. Bueno, aquí tienen el tema de la justicia, es un tema que desde luego ha estado con nosotros desde siempre. Y aquí arriba tienen bibliografía, por así decirlo, en materia de derecho y en materia de ciencia política y sociología, pero desde luego muchas son muy accesibles, en materia de justicia, con diferentes perspectivas. Tom Campbell, Michael Sandel, que tiene unos videos en YouTube muy buenos de justicia, Ronald Dworkin, Hans Kelsen, ya este es netamente para aprendizaje jurídico. Hay otros temas de justicia terapéutica y John Rawls de su teoría de la justicia, ¿no? Es un tema de más o menos de ciencia política. Pero también así, como hemos escuchado la palabra justicia, el tema de justicia climática en términos ya más de discurso, pues ha sido objeto propiamente de muchos discursos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo del lado izquierdo algunas anotaciones de personas que en el ámbito público han ido, por así decirlo, volviendo popular el término de justicia climática. Y con justa razón, cada vez hay más paneles y conferencias y libros que tratan el tema de la justicia climática, porque es un tema que ha estado mencionándose mucho. Aquí está un comentario del secretario general de las Naciones Unidas del 24, tenemos muchos comentarios de Greta Thunberg con el tema de la justicia climática desde 2018 en el Parlamento Europeo, en el Acuerdo de París, que lo vamos a ver más adelante, y también desde el aspecto netamente normativo e institucional, como es la estrategia climática, de acción climática de la Ciudad de México 2021-2030, 2021-2050, que en varios apartados, bueno, concretamente en dos, ahí se menciona el tema de la justicia climática y aquí habla como brecha de reducción de desigualdad y, bueno, como un tema de presupuesto, ¿no? De temas financieros, ¿no? Lo menciona únicamente dos veces, pero se plasma en un documento jurídico, se menciona, es un concepto que está ahí. Y bueno, básicamente aquí hay algunas preguntas que guían el tema de lo que es la justicia en términos generales que se trasladan al tema de la justicia climática. Por ejemplo, ¿qué significa ser justo? ¿Cómo se equilibra la libertad individual con el bienestar colectivo? ¿Qué principios deben regir la asignación de recursos y responsabilidades? Y bueno, derivado de una investigación que estuve realizando, pude generar esta matriz para ir más o menos generando una clasificación del uso de la palabra justicia en términos generales, tratando de ser lo más didáctico posible, igual se puede cambiar. Del lado izquierdo están los llamados ejes de uso y aquí se va desarrollando del lado derecho. Pero tenemos, por ejemplo, la justicia como un concepto muy abstracto fundacional. Por ejemplo, la justicia es dar a cada quien lo suyo, ¿no? Eso es algo muy cliché, algo muy referenciado en muchos lugares. Está, por ejemplo, la justicia como principio normativo, como virtud ética, como reclamo. La justicia a veces se presta mucho a un tema de reclamo, está como enfoque analítico, está como disciplina académica y también está como modelo procesal jurídico, ¿no? ¿Quiénes imparten justicia? Los jueces, ¿no? Entonces, ese es del lado izquierdo más o menos
el cómo se ha utilizado la palabra justicia. Y bueno, en términos de justicia climática, lo que la concepción general nos señala, aquí tenemos incluso un concepto del diccionario de filosofía de la Universidad de Stanford, un diccionario especializado. Aquí tenemos el artículo hecho por Simon Kenny sobre Climate Justice y nos menciona que es un tema que ha estado marcado por diversas teorías filosóficas y demandas sociales que buscan visibilizar la distribución desigual de los impactos climáticos. Eso en términos muy generales. Y se parten de las siguientes preguntas, ¿no? Retomando la mayéutica, ¿no? ¿Qué responsabilidades climáticas tienen las generaciones actuales hacia las futuras? Es una pregunta del tema de justicia climática. ¿Cómo deben distribuirse las cargas de reducción de emisiones entre países con distintos niveles de desarrollo? ¿Quién debe asumir el costo de las políticas climáticas? ¿Cómo deben los actores políticos manejar la incertidumbre asociada a proyectos climáticos? Parecen preguntas de cierto grado muy sencillas y podrían decir, bueno, son preguntas genéricas, pero varias de esas preguntas han tenido una gran cantidad de debates en las COP o en cualquier foro donde se tenga que manejar el tema de recursos y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, y es un tema de debate, que, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea han sido los principales emisores de efecto invernadero históricamente, desde muchas décadas atrás. Entonces, ellos deberían de tener la mayor carga. Sin embargo, se está manejando de que debe haber una carga equitativa, que lo que ya pasó, pero previamente hay otras preguntas. Por ejemplo, hace 50 años no podíamos predecir qué tan importante era el uso, por ejemplo, de los aerosoles o el tema de residuos o el tema de efecto invernadero, ¿no? Entonces, muchas personas empiezan a señalar jurídicamente que, bueno, en la Unión Europea y en Estados Unidos, pues cometieron esos errores, pues porque no lo sabían. Sin embargo, muchas teorías filosóficas mencionan que eso no es excluyente y que como esas naciones tienen muchos recursos, deben de entrarle al tema con una mayor intensidad. Y bueno, en el tema jurídico, déjenme comentarles que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es, por así decirlo, uno de los tratados más importantes que hay, que fue el que inauguró el tema climático internacional de manera rigurosa, ya se los había dicho, y el protocolo de Kioto, pues menciona muchos conceptos, por ejemplo, responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad intergeneracional, etcétera, pero en ninguno de esos, se mencionó el tema de la justicia climática como tal. No es sino de manera, en el 2015, en el texto, se insertó el tema de la justicia climática de París. En los considerandos del acuerdo se menciona el tema de la justicia climática una vez. Aquí sí se dice, observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la madre tierra, y observando también la importancia que tiene para algunos el concepto de justicia climática al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. Aquí el Acuerdo de París hizo algo muy importante que puede tener muchas implicaciones por insertar este enfoque que es tan interesante para poder seguirse aplicando para tener una nueva lente de ver las cosas. Y aquí insertaron el tema de la justicia climática en el Acuerdo de París, en la COP21 en el año 2015. Y nótese este otro párrafo del Acuerdo de París que menciona el tema que venía comentando hace un momento, que es el tema de las emisiones de lujo. Bueno, pero no lo mencionan tal cual. Aquí mencionan, por ejemplo, teniendo presente también que la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles es un proceso encabezado por las partes que son países desarrollados, es una contribución importante a los esfuerzos. Aquí mencionaron el tema de los estilos de vida, porque los estilos de vida, desde luego, los hábitos de consumo influyen mucho en la acción climática, influyen mucho en la justicia climática, ¿no? Por ejemplo, el llamado greenwashing, ¿no? Del que mencionan que llevan estilos de vida que son acordes al medio ambiente, pero en realidad son más daños. Por ejemplo, las baterías, los autos eléctricos, que a veces se puede pensar, digo, no en todos los casos, se puede pensar que son mejores para el medio ambiente, pero por las baterías de litio, las cargas, etcétera, generan mayores impactos, etcétera, ¿no? O lo llamado de Taylor Swift, ¿no? Que múltiples veces vuela de un estado a otro, ¿no? Lo hicieron como meme, pero bueno, puede tener muchas
muchos debates sobre el uso de vehículos aéreos de una sola persona en el gasto de emisiones, ¿no? Y bueno, también el concepto de justicia climática, aparte de ya formar parte del cuerpo jurídico internacional, ya también forma parte de el enfoque científico más importante, podría decirse, del cambio climático, que son los trabajos que emite el IPCC. En sus grupos de trabajo hay un grupo de trabajo sobre el tema de los impactos, adaptación y vulnerabilidad, que mencionó el tema de la justicia climática. Por primera vez en un informe del IPCC se insertó el tema de la justicia climática. Esto es muy importante porque ya esos informes por lo general son hechos por científicos de datos duros, etcétera, y aquí insertaron el tema de la justicia climática como un concepto muy importante. Aquí hablan de justicia climática y sus componentes: justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento, ¿no? Así lo insertaron en múltiples veces de este importante documento de trabajo. Y bueno, aquí tenemos algunos derechos humanos que tienen una correlación con el tema del cambio climático, con la justicia climática, para que lo puedan tener. Estos derechos yo los extraje de varias resoluciones de las Naciones Unidas que les vamos a compartir aquí en el canal, en el video de YouTube, en los comentarios. Aquí están todos los derechos vulnerados por el cambio climático. Y bueno, así como la justicia climática es un concepto ideal, abstracto, ¿no?, que se usa para debatir cuestiones de estilos de vida, de emisiones, etcétera, ¿no? También es un concepto que se ha ido operacionalizando ya en la práctica en los tribunales. Aquí tienen ustedes 4 informes muy importantes disponibles en internet que te hablan de los asuntos jurídicos internacionales y nacionales en el mundo que están reclamando el tema del cambio climático, ¿no? Entonces aquí tienen algunos informes. De igual manera, yo les recomiendo, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, el Sabin Center, el Centro Sabin de Cambio Climático y Derecho, tienen una base de datos que te permite saber cuáles son los asuntos de cambio climático que han tocado puerta, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, ¿no? Y aquí tienen un mapa de los países que han estado tocando ese tema en múltiples ocasiones. Aquí, ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Comisión Interamericana, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también les voy a hacer mención de que hoy en día, para este 2025, hay 3 tribunales internacionales de los más importantes que ya llevaron a su sede el tema del cambio climático para emitir lo que se llama una opinión consultiva. Una opinión consultiva es, por así decirlo, un criterio general que sirve para muchos casos. Es decir, estos tribunales, por voluntad de los estados, le preguntan algo sobre el cambio climático y ellos van a dar como que su opinión para poder guiar las políticas públicas nacionales. Tenemos el primer caso, que es la Corte Internacional de Justicia en el 2023, en el cual, en una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, se le hicieron estas 2 preguntas a la Corte Internacional de Justicia para que resolviera. Todavía no ha dado la resolución en temas de cambio climático. Estas 2 respuestas que va a dar van a servir como directrices para que los estados puedan guiar sus acciones, así como también nos van a ser útiles a nosotros particulares si en algún momento con algún colectivo queremos llevar un asunto de cambio climático ante estos tribunales. También tenemos otro tribunal internacional muy importante, que es el Tribunal Internacional de Derechos del Mar, el cual ya emitió una opinión consultiva el año pasado sobre el tema de la contaminación marina y la obligación de los estados, el tema de los buques, las empresas, toda esa parte, en respecto al cambio climático. Es una opinión relativamente nueva y es en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ahí utilizaron el tema de la contaminación marina y bueno, aquí habla de muchos conceptos muy interesantes que pueden ser útiles para armar políticas públicas. Tenemos el caso de América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de igual manera estamos esperando que se emita la opinión consultiva importante sobre este tema y bueno, ahí ante la Corte Interamericana llegó un caso en el marco de la opinión consultiva, que es de la comunidad del Bosque en el estado de Tabasco, que es un asunto llevado por diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace,
Nuestro Futuro, etcétera, son algunas organizaciones que han ayudado a esta comunidad, a las personas, para poder llevar este asunto ante los jueces y lo puedan tomar en consideración a la hora de resolver sobre el tema del cambio climático. Y bueno, aquí tienen ya la matriz resumida sobre la forma en la cual los usos del concepto de la justicia climática. Está el uso filosófico, que es el pensamiento filosófico, Caney y los demás autores, etcétera, ¿no? Los que mencioné en un principio. Está el uso como narrativa, como discurso, es muy simbólico, puede ser utilizado en el lenguaje político. Está el uso estratégico instrumental, puede ser utilizado el discurso político o publicitario, o incluso de manera mala, puede ser utilizado para legitimar agendas de intereses. También lo han utilizado personas de la justicia climática para legitimar sus agendas empresariales o agendas de popularidad, ¿no? Está la justicia como reclamo social, está la justicia como enfoque analítico, como principio, como herramienta de litigio y como criterio operativo de política pública, ¿no? Aquí hay un nivel de abstracción desde lo más filosófico hasta lo más concreto, ¿sí? Y bueno, el subtítulo de la conferencia es la otra parte, gobernanza. Pero para entender lo que es la gobernanza hay que tener muy claro lo que es el concepto antecesor, que es la gobernabilidad. Y básicamente, en términos generales, la gobernabilidad se refiere a la capacidad del gobierno de ejercer su poder de manera eficaz, legítima, estable. Es decir, están los problemas públicos de manera muy general, y la gobernabilidad es el Estado actuando para resolver los problemas públicos. Ahora, este es otro concepto que ya viene de algunos años para acá, no es tan novedoso, pero bueno, básicamente se refiere a los procesos de gobierno e instituciones, procedimientos y prácticas a través de los cuales se toman decisiones y se regulan asuntos que afecten a la sociedad en su conjunto. Involucra a diferentes actores, Estado, sociedad civil, sector privado en la toma de decisiones. Es decir, la gobernanza es problema y el gobierno actuando para resolver ese problema. La gobernanza es problema, pero no es problema únicamente del gobierno. El gobierno, desde luego, tiene que articular y hacer su papel, pero también el gobierno debe permitir la intervención, la toma de decisiones del sector de la sociedad civil y del sector privado. Pues a final de cuentas, tengamos en cuenta de que muchos de los problemas que tenemos de cambio climático no son necesariamente de gobierno, son, por ejemplo, del tema de las empresas, el capitaloceno. Entonces, que en esa toma de decisiones también hacer partícipes y responsables al sector privado. Y bueno, aquí están, esto me voy a saltar esto por el tiempo, pero miren, la gobernabilidad básicamente sería la aplicación de la Convención Marco, ¿no? El derecho, el Estado. Y la gobernanza ya sería implicar otras agendas que no son obligatorias, pero que son muy importantes, por ejemplo, la Agenda 2030. Esta agenda no necesariamente es para el gobierno, realmente es una agenda incluso para empresas, para particulares. Es una agenda que todos pueden hacer suya. Es decir, esta agenda es una ruta. Esto es la gobernanza en la práctica, ¿no? Y bueno, ahora, capacidades. Hay un concepto que se menciona mucho, aquí lo pongo, por ejemplo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es el tema de capacidades. Esta palabra aparece mucho, capacidades, las capacidades del Estado, las capacidades de las personas, etcétera. Pero ¿qué es básicamente? La capacidad es, bueno, tienes gobernanza, tienes un marco jurídico, vas a ser capaz de poderlo lograr. O sea, tienes los insumos técnicos, los insumos educativos, los insumos de capital social, los recursos financieros, el mapeo, etcétera, los recursos científicos para poder hacer frente. Eso, en términos generales, son las capacidades. Se menciona en la Convención Marco de las Naciones Unidas y se menciona en el Acuerdo de París. Capacidades. Y bueno, aquí hay muchos temas que tienen que ver con el enfoque de capacidades. Desde luego, mencionan que esto únicamente es algo muy necesario para poder, en este caso, hablar de justicia social, ¿no? ¿Qué tan capaz tienes el marco jurídico, normativo, institucional para poder que las personas puedan hacer valer lo que es la justicia social, ¿no? Eso es en términos muy generales. Pero bueno, aquí en términos climáticos, yo creo que una muy buena referencia es Amartya Sen. Amartya Sen maneja el tema de las capacidades. Por ejemplo, aquí menciona que la justicia no puede evaluarse únicamente con el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional. Esa crítica la hizo Amartya Sen. Los indicadores económicos son medios, el fin es mejorar la vida de las personas en concreto.
Ahora, si trasladamos esto, por ejemplo, al tema del cambio climático, por ejemplo, podríamos decir que el tema de las emisiones de efecto invernadero, reducción en términos generales, no es un elemento único para evaluar la justicia climática, es decir, es un medio, pero también el fin podría ser el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, la restauración de los medios, el acceso a la justicia histórica, etcétera, muchos temas. Del lado también de las capacidades está Marta Nussbaum con el tema de las capacidades no solamente del sector público, sino también de las personas. ¿Qué tan capaz? Si tú quieres generar, en este caso, justicia climática, debes de generar las condiciones para que las personas puedan tener una vida plena, una salud, una seguridad, imaginación, emociones, autodirección. Este es un tema muy bonito que es crear capacidades. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien en el radar. Y bueno, el tema de las capacidades se ha manejado también desde el aspecto de la política pública. Aquí tienen dos fuentes muy importantes, una de Australia, que es un país muy vanguardista en temas de cambio climático, sobre todo en el tema de la gestión del riesgo. Pues Australia tiene una geografía extremadamente complicada, con un territorio que es mayormente desierto y pues tienen que gobernar en sectores muy complicados. Entonces ellos tienen muy bien claros lo que es el tema de la complejidad de problemas complejos, ¿no? Y cómo es importante tener esas capacidades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos del lado derecho algunos bullets interesantes que pueden ser muy útiles para entrar al tema de las capacidades, ¿no? Es decir, sin capacidades no podemos tener gobernanza y a su vez no podemos tener justicia climática, ¿no? Aquí tenemos este libro del Banco Interamericano de Desarrollo que está mencionado con anterioridad, que menciona el tema de las capacidades técnicas, las capacidades científicas, la toma de decisiones basadas en evidencia, que son importantes para poder hacer frente a la cuestión climática. Y bueno, aquí tenemos esta triada que es muy necesaria para el tema climático, que es justicia climática, gobernanza y enfoque de capacidades. Están totalmente hilados. No podemos tener esto de aquí, justicia climática, sin tener una buena gobernanza y tener un buen enfoque de capacidades. Y bueno, aquí tenemos algunos estudios de caso donde podríamos evaluar cómo las capacidades locales y la gobernanza actúan en el tema climático, ¿no? Tenemos el tema de los huracanes para poder evaluar. Por ejemplo, aquí muchos periódicos mencionaron las pérdidas económicas, por ejemplo, del huracán Otis, en términos de millones de hoteles, infraestructura. Pero lo que mayormente ellos hacen es un informe de millones de dólares. Pero aquí no tenemos, por ejemplo, una manera de cuantificar cómo fueron dañadas las capacidades de las personas de a pie, de las personas que están en un sector de desigualdad, ¿no? ¿Cuál es realmente es el daño a los proyectos de vida? Y si el Estado, más allá de estar restaurando, por ejemplo, zonas hoteleras, está ayudando a que esas personas puedan recuperar y mejorar sus capacidades frente a esto, ¿no? Y para lo cual se va a requerir no solamente el apoyo gubernamental, sino también el involucramiento del sector privado, que es el sector que siempre está ganando millones. Entonces, es muy importante. Aquí incluso tenemos casos desde hace muchos años, por ejemplo, 2005, con el huracán Vilma en Cancún, ¿no? Que hablaba mucho de cómo destrozó la zona hotelera, pero pues no hablaban de cómo afectó muchos estilos de vida de muchas personas en situación de desigualdad. Aquí tenemos otros casos como de desplazados climáticos en muchas islas del Caribe y también en Asia, de cómo estas personas sufren, desde luego, por el tema del cambio climático. Y bueno, aquí, a ver, voy a poner aquí, momento, nada más. Aquí tenemos un tema que es muy importante para tenerlo en el tema de las capacidades, que desde luego tiene su impacto climático, que es el tema de los residuos sólidos. Como ustedes saben, el tema de los residuos se lo tienen encargado por tema de constitución a los municipios, pero si nos vamos, por ejemplo, al Atlas Nacional de Residuos, y los puntitos rojos son aquellos sitios de disposición final de residuos que están en situación irregular, es decir, que no están funcionando al 100%, de hecho, ni al 20%. Entonces, podemos observar aquí, se está evidenciando muy fuertemente la falta de capacidades a nivel nacional, porque casi todos los estados tienen una infraestructura de residuos muy baja, que no tienen los municipios para hacer frente, es decir, municipios que cambian cada 3 años de gobierno, que llegan personas que no están adecuadas, que no conocen del tema. Entonces, es un tema que tiene que ver
más allá de justicia climática, porque se impacta en la justicia climática, porque los residuos generan metano y el metano en su conjunto de todos los municipios que hay en México irregulares, pues generan una buena cantidad de metano, de efecto invernadero, pero aquí tenemos un tema que es el tema de las capacidades, ¿no? Ese es un tema de estudio de caso en ese tema, ¿no? Y bueno, para ir más o menos cerrando, aquí les presento esta obra de arte que es muy referenciada en temas de cambio climático, que es el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch, el Bosco, que está en el Museo del Prado de Madrid. Yo en otros eventos académicos la he referenciado y nos habla de aquel equilibrio que hay en un principio en la Tierra y en el medio cuando empezamos a sobreexplotar nuestro medio y al final si no tenemos estilos de vida adecuados, si no hay gobernanza, si no hay capacidades, pues vamos a caer en el tema de la insostenibilidad y desde luego a nuestra perdición, como lo hemos podido ver en múltiples ocasiones. Y bueno, hasta este momento yo creo que podría dar por cerrado mi intervención. Son las 7:50 más o menos, aquí conté mis 40 minutos y espero que se hagan algunas preguntas para poder continuar con la intervención. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad, aquí fue como una conferencia magistral porque vimos un montonal de temas que de verdad nos fuiste llevando de la mano con algunas definiciones, algunos puntos clave. Y justo pues invitamos al público que está con nosotros de manera pues en vivo y en directo, si tienen alguna duda, comentarios, sugerencias y sobre todo felicitación, por favor escríbanla en el chat, para nosotros será un gusto leerla. Y pues bueno, también antes de pasar a esa sección, me permito pues decirles que es el momento de compartirles la palabra clave de la charla de hoy. ¿Nos puedes compartir, Eli, por favor, cuál es la palabra clave de esta noche? Claro, la palabra clave de esta noche es una dinámica que traemos donde ustedes pues tienen que escribir las palabras que vamos dando en las conferencias y la palabra es transforma. Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Pues en ese sentido, recuerden que si ustedes tienen todas las palabras de todas las charlas, van a descubrir cuál es el eslogan de esta cumbre, ¿no? Que va a ser el eslogan de toda esta cumbre. Y justo como mencionaba Eli, pues la palabra también, bueno, a los que sean seleccionados como delegado, les adelantamos, les va a llegar un formulario en el cual ustedes, pues dependiendo del eje temático en el cual fueron seleccionados o fueron o ustedes seleccionaron o nosotros los acomodamos por temas de tener un equilibrio y que exista un equilibrio en las mesas, ustedes van a poder llenar un formulario que decir, pues yo estuve en tales charlas y esta fue la palabra y etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar que sí estuvieron en estas charlas, capacitándose, informándose, porque recuerden que al ser delegados, ustedes tienen el compromiso de participar de manera activa en estas charlas, que bueno, muchos de ustedes puede ser que no las vean en vivo y en directo, pero me encanta también ver al público en general o también futuros delegados que ya desde una vez están así como de, no sé si soy delegado o no, si voy a estar en el cumbre o no, pero yo ya estoy aquí participando, entonces eso es extraordinario. También pues, agradecerles al público y a las personas que se van incorporando aquí. Pues bueno, de manera general, mientras Eli vuelve con nosotros y mientras también ella nos puede apoyar con su pregunta de esta noche, y también vamos a comenzar haciendo una preguntita, porque luego pasa que nadie, cuando eres docente, ¿hay dudas? No. Pero ya cuando está el examen, no, sí tenía duda. No, o cuando evalúas, no, es que usted no dijo, y yo, ajá, pero no preguntaron. Entonces, pues bueno, vamos a empezar esta dinámica haciendo una pregunta detonadora y esperemos que el público que nos acompañe también nos pueda animarse a hacer sus preguntas. Y justo mencionabas tres términos, bueno, varios términos muy importantes, el tema de justicia climática, el tema de gobernabilidad, el tema de gobernanza, luego gobernanza climática, y había un punto bien importante que no sé si nos puedas platicar un poco al respecto y a base de un ejemplo, pues como que puedas darnos un ejemplo de todos estos términos, ¿no? Porque a veces
es un poco complejo. Y más en este sentido de que muchas veces en México decimos, ah, el cambio climático sí es algo alejado, ay, bueno, pues no somos estos países, bueno, que son islas, ¿no? Y que, pues bueno, vamos a desaparecer, pero hay un caso bien importante que tú mencionaste de manera por ahí de Tabasco, ¿no? Que es la comunidad del bosque y que es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque justo yo los conocí a alguien de la comunidad el año pasado, el Anticop en Oaxaca, donde juventudes, personas y organizaciones de más de 35 países nos reunimos, dialogamos y etcétera, y mencionaban esto, ¿no? Que como que no le habían dado esta visibilidad, la importancia que tenía, que ya habían desaparecido, cuántos pescadores, pues como tú decías, ¿no? Cambian sus modos, sus estilos de vida, obvio, calidad de vida, por supuesto, y obviamente salen unas notas después donde pues bueno, les dicen, ¿sabes qué? Pues ya no van a tener las condiciones para estar aquí y entonces pues se van a otro lado, ¿no? Pero las casas no están en las mejores condiciones o lo que mínimo que vimos en los reportes o en los medios de comunicación o no tenían luz o muchas cosas. Entonces, y justo nos comentabas en dónde estás. ¿Nos podrías explicar un poquito de este caso, su relevancia? No sé si ya metieron pues un amparo, un juicio, no sé, desconozco de todos esos términos que la verdad lo desconozco y que tal vez viendo con un ejemplo muy real y que está ocurriendo en nuestro país y que no se le está dando como pues la relevancia que se debería dar, y más considerando que en nuestro país es 50% costas, ¿no? La mitad de nuestros estados tienen costas, entonces, y cambio climático, un punto importante, tiene que ver efectos, pues es el aumento del nivel del mar. Una disculpa si mi pregunta fue muy larga, pero me encanta, quería dar un poquito de contexto y ya después pasamos a las preguntas del público que ya se van animando. Muchas gracias. Claro, claro. Bueno, mira, el caso del bosque es un caso, como los muchos que hay en México, es un caso donde los efectos del cambio climático pues, se ven muy evidentes. Desde luego, en México México es un país muy vulnerable al tema del cambio climático. Hay muchísimos casos en muchos estados que son, algunos visibles, otros no. Por ejemplo, no podemos subestimar el tema de las altas temperaturas, no podemos subestimar el tema de las islas de calor, los apagones, energía eléctrica, es el tema de las inundaciones, son temas que desde luego tienen que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión climática, pero más que nada sobre esos es importante ir fortaleciendo el tema de las capacidades. Es decir, por ejemplo, miren, es inevitable que el cambio climático es un tema de mucha incertidumbre, es un problema complejo, como la fuente que les mostré de Australia nos menciona que los problemas complejos son problemas de incertidumbre, ¿no? No podemos anticipar de manera exacta cuándo va a ser un huracán, cuándo va a ser esto, no hay temporadas de temblores, como muchos dicen, no hay temporadas de huracanes, hay a lo mejor aproximaciones, ¿no? Pero bueno, hay que ir fortaleciendo las capacidades, por ejemplo, en el tema del bosque Tabasco, es un tema que desde luego ha faltado mucho el tema de la gobernanza y de las capacidades. ¿Por qué? Porque en el tema municipal, al menos, el bosque está en el municipio de Centla, el estado de Tabasco. Es un municipio, es jurisdicción municipal. Es una comunidad que está a unos 15 minutos, 20 minutos de la cabecera municipal. Entonces, desde luego es un municipio, es una comunidad que desde luego tiene ahora sí que una injerencia del ayuntamiento, del gobierno, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí en México? En México cada 3 años hay una renovación abrupta de los gobiernos municipales, entonces el tema de las capacidades queda muy debilitado. Por ejemplo, el tema sindical, que desde luego es susceptible de muchos debates, pues no ha llegado a tener esa profesionalización tan buena como para poder articular un gobierno entrante sin tener que soportar una curva de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el tema del bosque es un tema que ya se llevó ante la Corte Interamericana, pues la Corte Interamericana va a emitir una opinión consultiva sobre el tema. Yo creo que hay unos amparos ahí y también parece que SEDATU está interviniendo por el tema de las casas. Hay un tema que tiene que ver con negociaciones, porque es decir, la autoridad probablemente te dé a ti una reparación del daño, pero esa reparación del daño tal vez no es acorde al proyecto de vida de las personas que tenían, porque es indudable que las personas que viven en esa comunidad pues son de las personas que resienten el tema generado por otras personas en la mayor magnitud, es decir, quienes realmente provocaron este tema en el bosque, en muchas comunidades de esa naturaleza, es el tema del capital, el tema de las emisiones históricas de países, y no solamente de países, también de empresas.
porque los países también funcionan las empresas también funcionan en esa misma dinámica. Entonces, yo creo que aquí, para poner la gobernanza en la práctica sobre este tema, habría que no solamente involucrar al sector gubernamental para poder hacer frente a la solución, sino también habría que involucrar a las empresas que ya sea que estén ahí asentadas o que puedan tener algún tipo de ayuda para esas personas, ¿no? La gobernanza es eso, es atacar un problema, pero no únicamente desde el aspecto gubernamental, también desde el aspecto empresarial. Ya, por ejemplo, la sociedad civil está haciendo su papel de ayudar a que ese problema sea visible. Todas las organizaciones que están participando están ejerciendo la gobernanza ahí, ayudando. Falta que se involucre netamente el aspecto gubernamental, llámese poder ejecutivo, legislativo, judicial, gobierno federal, estatal y municipal, así como también el sector empresarial, ya sea de multinacionales o empresas locales. Esa sería una buena articulación. Y una manera de articularlo podría ser con base en los postulados que señala la Agenda 2030. Pues es una agenda muy flexible, y yo aquí les puedo proponer incluso este libro que se llama Colaborar con el enemigo, de Adam Cahen, que no es propiamente ver a la otra persona como un enemigo ni como un adversario, es entender que si bien a lo mejor no puedes tú tener una amistad, o sea, con esas personas, pero hay una colaboración hacia un fin. Es decir, hay una negociación, hay una colaboración, hay un objetivo, hay una pregunta, hay trabajo en equipo, ¿no? Entonces, aquí se inserta el concepto de trabajo colaborativo. Entonces, en términos generales, yo te puedo decir que el caso del bosque es muy complicado. A lo mejor por ahí las soluciones pues son incluso basadas en la naturaleza, ¿no? Toda la zona alrededor tenía manglares, más o menos, pero esos manglares ya no, en muchos lugares de Tabasco ya no existen, ¿no? Entonces, eso también pudo tener un impacto, ¿no? Entonces, ese sería quizás un comentario, ¿no? En referente a ese caso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y creo justo ahorita como que me vino esa duda, ¿no? Bueno, nosotros impulsando esta cumbre, estamos impulsando, fortaleciendo estas, justo como mencionabas, capacidades, etcétera, para lograr esta famosa gobernanza, pues, bueno, seguramente, ¿no? O sea, estamos tratando de articularnos, tratando de buscar aliados de todo el estado, justo bien interesante que con muchas empresas que nunca habíamos colaborado, la verdad, que no son de nuestro sector, pues estamos colaborando. Y ahí justo, pues si está viendo este video, Alonso Márquez de nuestro equipo de Tutla Educación Ambiental, del equipo, pues él está ahí llamando, mandando correos que a la pizzería tal, que la empresa tal, que también junto con el equipo de Alondra, ¿no? También está ahí mandando correos, y que si nos vamos con la panificadora y que no sé qué, personas que tal vez por X o Y circunstancia creeríamos que no tiene nada que ver, pero que decimos, bueno, queremos colaborar, nosotros le ponemos el nombre amigos de la cumbre, colaborar con personas que estén interesadas en el tema ambiental y que tal vez no está directamente relacionado, pero que le interese, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto bien interesante. Y pues adelante, Eli, no sé si quieras compartirnos tu duda o compartir las dudas que tiene el público en el chat. Claro, Celi Mejía nos pregunta, ¿cómo se puede promover la justicia climática? Muy buena pregunta. Miren, yo considero que atendiendo los elementos esenciales, la justicia climática, manejarla como concepto es muy abstracto, salvo que lo queramos utilizar como discurso, pero una cosa es el sentido conceptual y otra cosa es el nominal. El hecho de que, por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos promover la justicia climática? Adoptando un estilo de vida sostenible. Esa sería una buena respuesta. Miren, el tema de cambio climático se debe mucho a los estilos de vida, oferta y demanda. Hay, por ejemplo, el efecto Gilby de hace varias semanas. Eso fue un tema de lujo. Es decir, no era una cuestión de vida o muerte producir imágenes estilo Gilby. Sin embargo, mucha gente por diversión y por moda lo hizo, sin plena conciencia. ¿Y qué pasó? Que los servidores de OpenAI se sobrecalentaron, consumieron agua y ya decían ahí que una imagen consumía 3 litros de agua. Entonces, eso es un estilo de vida insostenible. Y no se requirió estar en un penthouse en Florida,
pero fue desde tu casa, sea donde estés, que tú empezaste a hacer imágenes, imágenes, imágenes y empezar a abusar de la inteligencia artificial, y eso no es justicia climática. Hay que tener mucha conciencia, hay que medir nuestra huella de carbono. Hay muchísimas, incluso aquí a lo mejor cuando esté el video colgado, hay que meter ahí hay muchas páginas web que te permiten medir la huella de carbono. Y yo creo que una manera de promover la justicia climática es que cada quien ya tenga bien identificado cuál es su huella de carbono, ¿no? Para saber qué tanto contribuye a las emisiones de efecto invernadero. Esa es una manera, yo creo que una de las muchas maneras de promover la justicia climática. Adelante, Eli. Ay, muy excelente pregunta y excelente respuesta, muy concreta, justo eso. Pues como consumidores tenemos el poder, las masas, el poder de las masas, pues de cambiar o no las cosas, ¿no? Entonces, ahorita hablando de esto y hablando de justicia, pues la palabra justicia ya tiene una repercusión en que es diferente o hay desigualdades, tanto en género, en calidad de vida, pero hablando en justicia climática, ¿quiénes son los grupos que son más vulnerables, por decirlo así, al cambio climático? Bueno, muchos. Ahora sí que, miren, es estudiando sociología o trabajo social o derecho o viendo la percepción, hay muchísimos grupos con factores de vulnerabilidad. Los niños son desde luego el grupo vulnerable más importante porque todavía les queda mucho por delante, ellos van a resentir más los efectos del cambio climático. Las generaciones que aún vienen, no quiero responsabilidad, los pueblos indígenas que están sufriendo por el tema, las mujeres, y incluso hay temas interseccionales, por ejemplo, la mujer de un pueblo indígena o la mujer migrante, hay personas en situación de, por ejemplo, incluso en ciudades con alto nivel de desarrollo, en, no sé, Producto Interno Bruto, etcétera, pues tienen sectores con mucho grado de desigualdad. Por ejemplo, la Ciudad de México, desde luego, las desigualdades varían mucho dentro de ahora sí que de delegación a delegación, de alcaldía a alcaldía, ¿no? No es lo mismo las personas que están, no sé, en Polanco, en la Roma, que aquellas personas que están, no sé, en el borde, de Suchiaca, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un grado de vulnerabilidad más porque incluso en temas que tienen que ver con traslados, desplazamiento, movilidad, eso influye mucho, desde luego. El tema de las vulnerabilidades es interseccional y varía después dependiendo de cada contexto, ¿no? Pero en términos generales siempre el tema es niños, mujeres, migrantes y pueblos indígenas históricamente han sido los más, mujeres, los grupos más vulnerables por muchos factores, ¿no? Gracias. Justo ahorita esperemos que, bueno, también está un día complicado porque es viernes y también agradecemos muchísimo al público que nos acompaña, que sabemos que es viernesito y que ya ha sido unos días bastante complejos. Ayer fue el Día del Maestro y agradecemos por supuesto a Oscar que nos diera esa felicitación al principio del video. Y pues justo me encantaría como que nos pudieras compartir en este sentido cómo realmente nosotros como jóvenes o no tan jóvenes, personas de a pie, pues podemos impulsar sin duda que nuestras autoridades pues realmente y todos de manera general pues ejerzamos, por así decirlo, o impulsemos pues la gobernanza, no sé cómo explicarlo, porque muchas veces con las autoridades mencionamos, ¿no? Hay alguna problemática socioambiental y nosotros como científicos y activistas, porque en ese sentido se mueve en ambos sentidos, pues decimos, oye, deberíamos hacer una consulta o mesas de diálogo o hacer conferencias o paneles o sabes qué, pues esta es nuestra opinión con respecto a esto, pero sin duda existen muchas trabas de diferente estilo para poder entablar mínimo mesas de diálogo, ya si dialogamos ya ese es otro tema, por un lado, y por otra parte también el tema de, bueno, una vez que ya se dialogó, ya llegamos a un acuerdo, que se pueda operacionalizar esto y que podamos llegar, no que ambas partes quedemos conformes, pero sí mínimo a acuerdos, ¿no? Que creo que esa es la parte importante, llegar a acuerdos. Y esto me hace recordar un poco todo lo que hemos tratado de hacer, que muchas veces cuando lo tratamos de escalar un poco más, ya no se puede, por muchas cosas. Tú mencionabas el tema de, bueno, pues es un municipio, los recursos, tiene 3 años, etcétera.
pero muchas veces hemos hecho varias cosas, ¿no? Posicionamientos, etcétera, pero no han logrado pues escalar, ¿no? Y muchas veces cuando tratamos de compartirles a las autoridades forma parte de la gobernanza. Yo la gobernanza la siento, o tal vez está mal mi concepción, como un gobierno horizontal. O sea, no es, ni la autoridad es más importante que el ciudadano, somos iguales porque estamos tratando de resolver una problemática y cada uno desde su trinchera, ¿no? Un poquito como la Agenda 2030, ¿no? Que es para todos al final de cuentas. Y entonces, sí me gustaría que nos pudieras como compartir cómo hacer que las autoridades sean, y empresas o etcétera, otros sectores sean más empáticos y vean que la gobernanza así es como a lo que hay que apostarle y estos consejos también como para que se vea que es un punto importante, porque para nosotros como equipo, Eli nos puede comentar, cuando lo dialogamos en el equipo de educación ambiental y yo estaba ahí con ellos, pues qué temas para la cumbre, y mencionamos el tema de gobernanza porque en temas de seguridad en el Estado estamos bastante mal, en temas de que no somos escuchados, temas de manifestaciones, o sea, como que se ha vivido muchos procesos y dijimos, creemos que la gobernanza sí es importante por eso, ¿no? Como una herramienta. Entonces, bueno, pues ojalá nos puedas compartir un poquito de tus Claro, consejos y claro. también pues, motivamos al público, si tienen alguna duda o comentario antes de que pues terminemos esta conferencia, sería extraordinario. Bueno, yo creo que la vinculación es una competencia de este siglo y del que viene. El hecho de ahora sí que cómo se mide, por ejemplo, la calidad de un académico hoy en día, saber qué tan vinculado está. O sea, porque la anterior concepción de yo y yo nada más no lleva a ninguna parte. La vinculación es muy importante. Yo la primera recomendación, y ahora sí que el reconocimiento que lo tengo desde luego aquí, es la vinculación que ustedes han tenido es muy buena. El hecho de trabajar con muchas organizaciones e ir sumando más, la vinculación es lo mejor que se puede hacer para ir generando gobernanza. La gobernanza, desde luego, tú lo decías acertadamente, es horizontalidad, y en esa horizontalidad se crea la red, ¿no? Entonces, lo más complicado es no lograr el contacto, sino el seguimiento. Y es algo que, desde luego, no es tan fácil, no es nada sencillo. El seguimiento quizás es lo más complicado. Nadie logra el seguimiento 100%, debo decirlo, pero por lo menos tenemos que intentarlo lo más posible. Es decir, lo más importante va a ser el seguimiento de esto. Es decir, que esta sea la cumbre número 2, pero que sean 20 cumbres, 10 cumbres, ¿no? Entonces eso es lo más importante, el seguimiento. ¿Yo qué recomendaría? Bueno, en la anterior concepción de gobernabilidad, quien llevaba el plan de acción era el gobierno, pero en la gobernanza no. En la gobernanza, pues cualquiera puede presentar un plan. Y yo creo que siempre se parte de una pregunta como la mayéutica. ¿Cuál es tu pregunta principal? Como una tesis. Tu pregunta, tu objetivo, y ya sobre eso vamos trazando el plan, ¿no? Una pregunta que se puede ir reformulando cada vez más. Y sobre esa pregunta, pues ir buscando eso, las alianzas y la vinculación para colaborar y para sumar colaboradores, para hacer trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, yo en esa tesitura apostaría mucho a la hipervinculación. Por ejemplo, aquí todas las personas que nos están viendo en el YouTube van a poder hacer un comentario, por ejemplo, de alguna problemática que tengan, ¿no? Y eso es una manera de hipervincular, porque desde el momento en que yo expongo o genero un comentario diciendo en mi localidad hay un problema tal, a lo mejor otra persona lo ve, se siente identificado y se suma contigo. Yo, por ejemplo, yo les diría que mis temas son justicia climática, residuos, gobernanza. Y desde luego, al haberlos yo expuesto aquí, yo espero que las personas que estén trabajando un tema similar, pues si me contactan o si yo las veo, yo los contactaré seguramente para trabajar el mismo tema, sin ningún tipo de celo, sin ningún tipo de, ya se va a robar mi tema, yo quería el protagonismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la horizontalidad se trata de eso. Antes el protagonista en la gobernabilidad era el Estado, ahorita somos todos. La justicia climática no es un concepto que se adjudique a una persona, es decir, yo lo investigo, es mío, no, es un concepto que tenemos que darle todos para darle un sentido, para darle una realidad. Entonces, cuantos más estemos trabajando el tema,
mejor. Cuantos más nos involucremos en el bosque Tabasco, mejor, o en las islas de calor, mejor. Yo creo que hay que dejar un poco ese sentimiento de celo que a veces pasa para ir transitando hacia alianzas verdaderas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el medio? ¿No? Entonces, eso es importante. A eso yo le apostaría a la hipervinculación, pero desde luego también a ir suprimiendo esos egos a través de una gestión emocional, una inteligencia emocional, no digo Goleman, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Súper, súper, muchísimas gracias. Y pues no sé si Eli tenga alguna duda, ya sé que ya nos pasamos unos minutillos después de la hora. La idea es que nuestros videos de estas capacitaciones sean como de una horita más o menos, una horita y unos minutillos por ahí más, porque pasa, ¿no? Pasa que se nos extendemos y demás, pero te agradecemos muchísimo. Y también, pues no sé, Eli, ¿quieras comentar algo? Adelante. Ya, no podía activar el micro. No, un tema muy interesante que lo podemos ver, está en todas partes. Yo creo, justo ahorita estaba pensando, ¿no? Cómo ser parte de, o cómo que nos caiga el 20, porque muchas veces la palabra gobernanza dices, ay, no, suena muy difícil, quién sabe qué sea eso, ¿no? Y entonces como que la gente en automático bloqueamos el concepto en la mente y ya nos deja de interesar, empezando por eso. Siempre ha sido para mí un tema importante, complicado, sí, pero el sistema que hemos creado y hasta donde estamos como humanos y consumidores y la vida que hemos creado todos, masa, pues nos está obligando a ver, te vas a dar cuenta que el cambio climático es real porque ya no aguantamos el calor, ¿no? Yo hoy salí, estuve una hora afuera y me arde la piel. Entonces, no creo que solo me pase a mí, nos pasa a todos. Nos comentaba Oscar, ellos están a 40 y tantos. Realmente es complicado y eso trae muchas consecuencias que afecta a todos, a niños, a los que sí tienen como el recurso y los que no lo tienen, a los que dicen, ay, no me va a pasar y no me importa, pues sí, realmente está ahí, ¿no? Entonces, agradecer a Oscar que nos comparta su experiencia, que es muchísima, y este espacio, ¿no? Que él quiera sumar a estos espacios, porque nosotros pues, siempre hemos tenido muchas ganas, hemos tenido muchas ideas, pero ustedes como aliados a este proyecto que lleva 5 años ya en puerta, pues no sería la misma amplitud que tienen sin que ustedes quisieran unirse o no, sobre todo porque pues es voluntariado, ¿no? Adelante, Oscar. Pues en ese sentido, muchas gracias, Eli. Justo, pues igual al público compartirle que han sido pues 6 años de lucha, de resistencia, de persistencia y de mucha terquedad, que ya próximamente el 28 de mayo cumpliremos 6 años, primeramente Dios. Y pues de verdad, muchísimas gracias por desear unirte, sumarte y justo lo que mencionabas, o sea, en esta ocasión, en esta cumbre y bueno, en este espacio, pues se invitó y bueno, eso sí fue trabajo también de Alondra, de invitar, bueno, quiénes son los especialistas, quiénes pueden sumar, buscar perfiles, fue bastante complejo, mandar un montonal de correos no, ya esta persona no me contesta, yo le comentaba a Alondra, pues bueno, tenemos ciertos aliados que vamos haciendo a lo largo del camino y justo lo que mencionabas, ¿no? O sea, unir esfuerzos, creo que esa es una parte muy importante y que también se ve reflejado en estas capacitaciones titánicas que realmente se están logrando y que también forma parte de las responsabilidades que están marcadas en algunas leyes en el estado de Tlaxcala que le competen al Estado, pero justo lo que nosotros tratamos de es decir, bueno, tratamos de con nuestras acciones motivar o impulsar un poco más a las autoridades, decir, hey, estamos haciendo esto, también unamos esfuerzos o también ustedes pueden hacer lo propio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y pues creo que cerramos este espacio antes de darte la palabra, Oscar, pues con Celi nos menciona, gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Celi, por estar con nosotros esta noche. Te mandamos un fuerte abrazo hasta donde esté. Y ahora sí, Oscar, nos encantaría que cerraras este espacio para
volvernos a ver en otro momento, pues algún llamado a la acción, un call to action, alguna frase, algo que nos quieras compartir, y también compártanos por favor pues tus redes sociales o cómo te pueden Claro. encontrar el público. Bueno, yo ahora sí que primero, muchas gracias, Hilda, muchas gracias, Elis, y a Londra, así como la red que tienen ustedes. Considérenme ya un aliado para la colaboración, para la gobernanza, para la horizontalidad, para el crecimiento de las capacidades, porque aquí estamos generando capacidades cognitivas, ¿no? Cuando tú generas capacidades educativas cognitivas, estás generando capacidad de las personas de poder, como dirían, ¿no? La manera de solucionar un problema es mapearlo. Si quieres solucionar un problema, primero dibújalo, ya tienes un 90% de solución, ¿no? Entonces, estos temas son útiles para poder comprender y poder generar soluciones para los problemas. Yo les invitaría a perder la timidez que a veces nos da de querer contactar a otras personas. No perdemos nada, el no ya lo tenemos. El tema que todos tenemos en común es la causa más justa, que es el cambio climático, el tema ambiental, pero sobre todo el tema de nuestra casa, nuestra única casa, nuestra casa Tlaxcala, nuestra casa Tabasco, nuestra casa México, nuestra casa el mundo, ¿no? Entonces, no perdemos nada, estamos haciendo mucho, estamos ahora sí que operacionalizando la gobernanza, o como le queremos llamar el llamado a la acción, pero lo estamos haciendo. Entonces, yo ahora sí que mi red social, mi Facebook, se me puede contactar es así aparezco yo, pero también les invitaría a buscar el Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible, que también así está en Facebook, Laboratorio Virtual Derecho y Desarrollo Sostenible, lo voy a escribir en el YouTube, y también el canal de YouTube que se llama Aula Jurídica Virtual Siglo XXII, que es un canal de YouTube que tenemos ahí y difundimos algunos eventos académicos, algunas conferencias, pláticas que hemos tenido. Entonces ahí les tengo esos, y desde luego voy a compartir un correo, y por si hay colaboración, desde luego, en la justicia climática, ese es un tema que nadie se lo va a acabar, nadie lo puede acaparar. Es un tema que a todos debemos entrarle, a todos los temas. Cuestión hídrica, sustentabilidad, uso de suelo, educación, hay muchos temas y hacen falta muchas manos. Entonces hay que hacerlo, y pues ese es mi llamado a la acción. Y muchas gracias de nuevo, Hilda, Eli y Alondra. Gracias, Oscar. Y pues bueno, aquí también nos mandan unos comentarios. Muchas gracias por todo lo compartido de José Esteban. Pues les deseamos un excelente fin de semana. Por favor, a quienes se postularon como delegado, hubo algunos inconvenientes por ahí, tengan un poco de paciencia, pero por favor estén atentos a sus correos. Eso sí es súper importante. Revisen si se va a spam, si no. De verdad, eso sí es súper, súper importante que revisen sus correos este fin de semana. Y pues bueno, las personas que estuvieron con nosotros les agradecemos muchísimo, quienes estuvieron en vivo, pero también en la retransmisión les agradecemos muchísimo. También aquí nos manda saluditos David, muchas felicidades al equipo. Pues agradecemos sin duda a cada uno de ustedes que nos acompañó. Por favor, síganos en redes sociales. Seguramente Oscar va a hacer lo propio y en el chat del video va a colocar toda esta información y valiosísima que nos compartió. Recuerden que la frase de esta noche es "y transforman". Ahí está, ¿no? La estuvimos colocando a lo largo de esta noche. Pues vayan a nuestras redes sociales, @soytotli, @ccjclax, porque ahí está la cartelera, por así decirlo, qué charla nos toca el lunes, el miércoles, el viernes, etcétera. Y bueno, si ustedes están en Tlaxcala, vayan a nuestras redes sociales, @soytotli, porque el viernes tenemos fiesta, vamos a celebrar nuestro sexto aniversario de nuestra organización de Totli Educación Ambiental, y el cierre del programa Mi Escuela es un Guardián de los Árboles Emblemáticos de Tlaxcala, que un año de arduo trabajo con varias escuelas para que sean los guardianes de los árboles. Así que, pues no olviden darle like a este video, a suscribirse, a activar la campana